A nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato, doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad educativa de educación básica a la inauguración de la estrategia Aliados por la Inclusión, derivado del Convenio de Colaboración Interinstitucional COMP-SEC Fundación Teletón Abejas León 68-2021, nombrado como Convenio de Fortalecimiento de la Educación a la Inclusión y el Deporte. Me permito presentar a autoridades educativas que nos acompañan. Maestro Alejandro Ábalos Rincón, Director de Inclusión Educativa. Maestro Josué Renato Yazamat Morales Pérez, Jefe de Departamento de Educación Especial. Nos complace ceder el uso de la voz al maestro Josué Renato Yazamat Morales Pérez. Muy buenos días a todas, a todos. Realmente nos emociona mucho poder recibirles esta fría mañana. Agradezco que nos puedan acompañar personal del CRIT Teletón Irapuato y que podamos estar juntos en una misma mesa de trabajo hablando por la educación inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad. Estamos muy emocionados de poder recibir a nuestro público asistente esta mañana para que disfrute del contenido que tenemos presente y que tenemos preparado para ustedes en esta estrategia, Aliados por la Inclusión Educativa y el Deporte. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos sus palabras, maestro Renato. Me permito presentar y ceder el uso de la voz al licenciado Juan Francisco Rocha Rones, presidente ejecutivo de la Fundación Teletón Irapuato. Adelante, licenciado. Le cedemos el uso de la voz, licenciado. Hola, buenos días, perdón, con estos problemas técnicos. Muchas gracias y de verdad es un placer, me da muchísimo gusto, maestras, maestros, titulares de planteles y de aulas. Gracias por esta maravillosa oportunidad a nuestra Secretaría de Educación. Muchísimas gracias, principalmente a nuestro secretario de Educación, el maestro Jorge Enrique Hernández Mesa. Gracias también al maestro Alejandro Ábalos. Gracias por esta oportunidad. No le quiero quitar más tiempo a nuestra compañera amiga, la maestra Lía Guadalupe Guevara Rincón, pero sí necesito expresarles el orgullo que tenemos de poder iniciar esta serie de webinars, que espero sean de mucho provecho, porque mutuamente sabemos que tenemos muchísimo que aprender unos de los otros, y pues nuestros niños son sus niños, así es que deseamos que sea una sesión de crecimiento. Les digo con toda la sinceridad, platico muy seguido con nuestras familias en atención en CRIT Guanajuato, y a mí me enorgullece muchísimo escuchar tantos y tantos casos del esfuerzo, principalmente de nuestros maestros en las aulas, de las maestras en las aulas, pero también de los titulares de los planteles, el saber el esfuerzo tan grande que realizan por mejorar, por incluir a nuestros niños y niñas con discapacidad. Y eso a mí me llena de orgullo porque, de verdad se los digo, creo que somos el mejor estado en materia de educación y en la atención de nuestras niñas y niños en todos los planteles públicos de nuestro estado. Gracias por este enorme esfuerzo, gracias por estar conectados para conocernos, para reconocernos, y gracias por atender a nuestros niños en sus aulas. Que sea de mucho provecho, y muchas gracias a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Agradecemos sus palabras y su presencia, licenciado.
A su vez, agradecemos la presencia de Mariela López Delgado, promotora estatal de recaudación de CRIT, y Sandra Martínez Velázquez, coordinadora de alianzas estratégicas y procuración de fondos CRIT Guanajuato, y el apoyo de las asesoras técnico-pedagógico de educación especial. Ahora, nos complace dar inicio a nuestra primera conferencia magistral, denominada Dificultades en el aprendizaje asociadas o no a una discapacidad intelectual, a cargo de la maestra en educación especial y psicóloga Lía Guadalupe Guevara Rincón, asesor pedagógico de CRIT Teletón. La maestra Lía cuenta con un diplomado en intervención psicosocial, un diplomado en tanatología y uno más en neurociencia educativa, además de contar con la certificación en diagnóstico de autismo con prueba estandarizada en México. Antes de ceder el uso de la voz a la maestra Lía, invitamos a la comunidad educativa que nos acompaña a registrar las preguntas que deseen dirigir a nuestra ponente sobre su conferencia. Adelante, maestra. Muchas gracias. Es un honor para mí compartirles este tema el día de hoy. Y pues bueno, voy a dar inicio a esta sesión. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema que hoy abordaremos, me gustaría comenzar con ustedes hablándoles de los antecedentes sobre las dificultades de aprendizaje. Por el año de 1963 es cuando se inicia en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, el psicólogo y educador estadounidense Samuel Kirk a tener una reunión con padres que tenían hijos que en ese tiempo se les llamaba que estaban afectados por dificultades que eran difícilmente explicables en el proceso del aprendizaje de la escritura. El psicólogo y educador, él hizo la primera propuesta de explicación educativa y ese puso al frente de la primera asociación de niños con dificultades de aprendizaje. Y más o menos por el año de 1965 se consolida como la Constitución de Consejo para Niños Excepcionales. Este término de dificultades de aprendizaje pues era más optimista frente a otros conceptos que ya estaban preexistentes. Anteriormente se les llamaba a estos niños pues que eran niños con daño cerebral, que eran niños con disfunción cerebral mínima. En esos tiempos también pues no se centraban en condiciones biológicas, sino más bien en el acto de enseñanza-aprendizaje. El psicólogo y educador Samuel Kirk decía que si había problemas de aprendizaje y si se cambiaban las condiciones de enseñanza, al hacerlas más flexibles y adaptadas a las necesidades del sujeto, podía proporcionar el éxito y la superación de este problema. Quisiera hacer mención de cómo ha evolucionado las dificultades de aprendizaje y el término de dificultades en el aprendizaje hasta consolidarlo el día de hoy como un concepto más inclusivo. Inicialmente, como ya lo he comentado, pues se llamaba dificultades en el aprendizaje por esos años de 1962, 1963. Ya por el año de 1978 empiezan a llamarlo necesidades educativas especiales, como nosotros en la parte escolar lo mencionamos como las NE. Este término se utiliza después de que se genera el informe de Warnock por 1978. A México tarda un poquito más de años en llegar esta evolución de este término, la unión de las Naciones Unidas, todo esto, y pues da apertura a lo que hoy se conoce como la educación especial. La educación especial, como sabemos, pues está destinada a atender estas necesidades educativas especiales, por llamarlas así en este año, de algunos alumnos. Esta educación especial pues nace como complemento educativo a todos los niños que en esos tiempos se identificaban que tenían alguna dificultad en el aprendizaje.
Cuando nace este término, pues se decía, ¿no?, que cuando había una propuesta educativa favorable, pues se alcanzaban los objetivos comunes, es decir, el objetivo del alumno, los objetivos de la familia, los objetivos de la organización de la escuela. Pero cuando las propuestas educativas eran totalmente inadecuadas a las características personales de ese niño o de esa niña que se atendía, de ahí surgían las dificultades en el aprendizaje. Pero ustedes saben que la educación especial ha estado en constante cambio por alcanzar o avanzar hacia el contexto y hacia el término de la inclusión. Entonces, al avanzar hacia la inclusión, pues se empieza a denominar, ya no se llaman ahora dificultades en el aprendizaje o necesidades educativas especiales, sino se les llaman barreras para el aprendizaje y la participación, lo que se conoce como las BAP. Estas barreras para el aprendizaje y la participación, pues surgen por la interacción de los estudiantes en el contexto, es decir, ya no es una dificultad que tenga el niño, ya no es una necesidad que tenga ese niño, ya ahora se llama que es una barrera, y puede haber barreras de diferentes tipos. Puede ser ideológicas, puede haber actitudinales, puede haber pedagógicas y puede haber de organización. Por ejemplo, una barrera para el aprendizaje y la participación que puede enfrentar un niño actitudinal es que se le discrimine en un contexto escolar por su diagnóstico o por sus características personales. Una barrera para el aprendizaje y la participación desde un modelo de organización, pues sería los espacios o el mobiliario que no está adaptado a las características de ese niño que se está atendiendo en ese salón de clases. Es decir, si nosotros como docentes utilizamos los mismos materiales, los mismos instrumentos de evaluación, estamos generando unas propuestas educativas inadecuadas, por lo que llegamos a tener barreras para el aprendizaje y la participación en ese niño, en esa niña que estamos atendiendo en el salón de clases. Y hablando en los términos de 1962, pues sería un niño que está enfrentando dificultades en el aprendizaje. Les quise mencionar esto para poderles dar una remembranza de cómo han evolucionado los términos y cómo es correcto decir, es decir, que el niño tiene una barrera en el aprendizaje y la participación. Habiendo hablado un poquito de estos antecedentes y la evolución de los términos, quisiera ahora hablarles sobre la parte del diagnóstico de las dificultades en el aprendizaje. Hay un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM. Actualmente, bueno, es un manual de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Este manual ha habido durante los años que se ha publicado diferentes versiones, por eso es que se llama DSM-5, porque bueno, ahorita está la 5ª edición. Para poder diagnosticar un trastorno específico del aprendizaje o una dificultad de aprendizaje o una barrera para el aprendizaje, nos podemos apoyar de los criterios diagnósticos que nos habla este manual. Este manual de SM5 o DSM y la 5ª versión que actualmente está, se diseñó pues para facilitarnos un diagnóstico más flexible de estos trastornos. Pretende servir de guía práctica, funcional y flexible para organizar la información que pueda ayudar en un diagnóstico preciso y en el tratamiento. Este manual, en su índice van a encontrar como trastorno específico del aprendizaje. Estas siglas se pueden abreviar así como TEA, sin confundirlos, porque cuando referimos TEA, asociamos que es autismo, pero en este momento lo vamos a usar TEA como trastorno específico del aprendizaje.
Este manual nos dice que los niños, cuando enfrentan una dificultad en el aprendizaje, un trastorno del aprendizaje, debe de cumplir con los siguientes 4 criterios que yo les voy a mencionar, basados en síntesis de una historia clínica, es decir, en el desarrollo, en la parte médica, familiar y educativa, en informes escolares que nosotros entreguemos o en los informes escolares que nos entregue el departamento de USAED, en las evaluaciones psicoeducativas que nos ayuda el personal de psicología a realizar. Es decir, no podemos juzgar que a partir de una lectura de palabras imprecisas, lentas y con esfuerzo, el niño ya va a tener un trastorno específico del aprendizaje. Voy a avanzar en esta definición, en estos criterios diagnósticos, y más adelantito les voy a explicar cómo podríamos diagnosticar nosotros o tener una sintomatología observable en el aula para poder referir al niño con un especialista para que pueda valorar al pequeño y se pueda diagnosticar como un trastorno específico del aprendizaje. Les comenté que tienen que ser 4 criterios. El primer criterio, pues, tiene que ser que esta dificultad en el aprendizaje haya persistido por lo menos durante 6 meses. Es decir, en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por lo menos alguno de los siguientes síntomas. Y a pesar de todas las intervenciones que ustedes en el aula realicen, pueden y siguen persistiendo estas dificultades. Una de estas, pues, es una lectura de palabras imprecisas, lentas y con esfuerzo. Por ejemplo, en esta característica, el niño lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud. Normalmente cuando él está leyendo, pues él adivina palabras, tiene dificultad para expresar bien esa palabra que él leyó. Otra característica puede ser la dificultad para comprender el significado de lo que lee. Es decir, puede leer el texto sin ninguna dificultad. Una lectura fluida, rápida, firme su lectura. Pero cuando ustedes le preguntan qué es de lo que trató esa lectura, él no comprende nada de lo que él acaba de leer. También pueden observar ustedes dificultades ortográficas, es decir, él puede añadir, omitir o sustituir alguna consonante o alguna vocal. También puede haber dificultades con la expresión escrita, es decir, puede tener múltiples errores gramaticales. No tiene una organización para expresar de forma escrita las palabras o la idea que él quiere explicar. Otro de los criterios diagnósticos, pues sería una dificultad para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Él comprende mal los números, se pierde en el cálculo aritmético y no puede intercambiar los procedimientos. Otra dificultad que puede ser observable es con el razonamiento matemático, es decir, él tiene una gran dificultad para aplicar operaciones matemáticas para resolver este problema que ustedes le han planteado en una actividad escolar. Si ustedes empiezan a escucharme y poder asociar estos criterios diagnósticos con algún niño, pues ustedes tendrían que pensar desde cuándo han hecho las intervenciones dirigidas a estas dificultades. Si solamente lo están detectando ahorita o ya han intervenido en estas dificultades. Si ahorita, por ejemplo, ustedes pueden pensar, yo tengo algunos niños que en mi salón de clases con estos criterios diagnósticos para considerar los que tienen un trastorno específico del aprendizaje, habría que empezar a dirigir las intervenciones y a partir de hoy contar 6 meses. Y si estas intervenciones no funcionan, entonces podríamos hablar de que hay un trastorno específico del aprendizaje.
vamos a continuar con los otros criterios diagnósticos para poderlo entender un poquito mejor. Otro criterio diagnóstico que debe de cumplir para considerarse una dificultad de aprendizaje es que las aptitudes académicas en un grado cuantificable, es decir, medible, con alguna prueba, con algún test estandarizado, tiene que estar por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. Por ejemplo, hay pruebas cuantificables que aplica el departamento de USAER, el psicólogo a cargo, y él, cuando nos entrega un reporte, podemos ver ahí que dice, supongamos, él tiene una edad cronológica de 8 años y mentalmente tiene una edad de 5 años. Es decir, su aptitud académica está por debajo de lo esperado. Y esta aptitud académica pues va a interferir con el rendimiento académico y a largo plazo con lo laboral, porque una dificultad específica del aprendizaje es un diagnóstico que perdura toda la vida. Ahorita más adelantito lo vamos a ver. Otro criterio diagnóstico que tenemos que considerar para poderlo referir como una TEA es que puede, a pesar de que una dificultad de aprendizaje comienza, y esto es, la clínica lo confirma, empieza esta dificultad desde la edad escolar, puede no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades del individuo. Es decir, puede ser que un niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje pase totalmente desapercibido porque las medidas compensatorias, los recursos cognitivos que ha desarrollado en estas habilidades para la vida, le han apoyado para no ser todavía visibles en el aula. Pero cuando hay exámenes cronometrados o informes de lectura o escritura que ya son más complejos o que tienen una fecha que no se puede inaplazar o que hay tareas académicas excesivamente pesadas, entonces puede ser otro criterio diagnóstico. El último criterio diagnóstico que tenemos que observar en el aula para poder referir a un especialista, no se debe de explicar una dificultad de aprendizaje mejor por una discapacidad intelectual, un trastorno visual o auditivo no corregido, trastornos mentales o neurológicos, una adversidad psicosocial, es decir, cuando los alumnos están en un contexto social pues o familiar que no es favorecedor, porque no hay recursos económicos o una escolaridad alcanzable, o que ellos no pueden me refiero a que no puedan ir a una escuela por la distancia en la que viven, que tenga falta de dominio en el lenguaje, de la instrucción académica, o que haya el seguimiento educativo inadecuado. Estos términos los utilicé así, porque así lo refiere el DSM-5, su versión 5. Es decir, una dificultad de aprendizaje pues, es un diagnóstico puro. Más bien podría ser una una discapacidad intelectual que tenga comorbilidad con dificultad de aprendizaje. Es decir, podemos tener un niño en el salón de clases con una discapacidad intelectual y tenga una comorbilidad que tenga asociado a su diagnóstico de discapacidad intelectual una barrera para el aprendizaje o una dificultad de aprendizaje. Pero cuando se diagnostica como un trastorno específico del aprendizaje, no se puede considerar inicialmente la discapacidad intelectual, porque el diagnóstico de raíz es la discapacidad intelectual. Por ejemplo, para hacerlo más claro, puedo tener, gripe, y una comorbilidad puede ser que durante varios tiempos no se me quitó la tos. Eso puede ser que esté asociado a mi diagnóstico inicial, y así pasa con los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, habiendo hablado de estos 4 criterios diagnósticos,
Pues como les refería, tiene que estar asociados todos después de una síntesis en la historia clínica de este niño que estamos atendiendo en el salón de clases. Este manual también, si ustedes cuando vieron, cuando yo les estuve compartiendo los criterios diagnósticos, es decir, la lectura de palabras imprecisas, la dificultad en el cálculo matemático, todo esto, a lo mejor lo fuimos asociando con las dificultades de aprendizaje que nosotros hemos escuchado, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía. Es por eso que les hago esta comparación en esta presentación. Este manual nos dice que un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura es aquel niño que va a tener precisión en la lectura de palabras, velocidad, barreras en su velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura, lo que nosotros conocemos como una dislexia. Más adelantito les voy a compartir las definiciones de la dislexia. Otro trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la expresión escrita puede ser cuando el niño tenga, o tiene que ser cuando el niño tenga, se tenga que usar muchísimas correcciones ortográficas, correcciones gramaticales y de puntuación, o no tenga esa claridad u organización de la expresión escrita. Un trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática son aquellos niños, como les comentaba, que tienen dificultades en el sentido de los números, en la memorización de operaciones aritméticas, un cálculo correcto o fluido, o tienen dificultades en un razonamiento matemático correcto, o lo que nosotros conocemos como una discalculia. Cuando nosotros queremos o leemos un informe que nos refiere a algún médico, no sé, porque la familia puede ser que en este transcurso de tiempo que ya estuvo ella, su mamá, el papá o quien estuvo trabajando los aprendizajes en casa con las instrucciones y acompañamiento de ustedes, puede ser que ellos ya hayan asistido a algún especialista, no sé, por ejemplo, un neuropediatra, y que el neuropediatra, porque son los criterios diagnósticos que se utilizan en un ámbito médico, refiera en su nota que les manda a su salón de clases, trastorno específico del aprendizaje, voy a regresarme, con dificultad de las matemáticas. Entonces ustedes pueden pensar que se trata de una discalculia. Y puede ser que el médico también te refiera que tiene un trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática en un grado leve. Por eso es que este manual también habla de los niveles de gravedad. Los niveles de gravedad son leve. En este caso, en el nivel de gravedad leve, tienen algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero son suficientemente leves para que el individuo pues pueda compensarlas y que cuando él reciba adaptaciones o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar, pues pueda él no superarlas, porque recuerden que un trastorno específico del aprendizaje no es algo transitorio, es permanente. Entonces, pero si su gravedad es leve y con los servicios de apoyo, pueda tener esos recursos compensatorios. Por ejemplo, les quiero compartir esta experiencia. Va un niño a un servicio, cuando se evalúa se le pide que realice conteo de los números y yo refiero con la mamá hasta qué número ella ha escuchado que cuenta y me dicen no tiene ninguna dificultad en los números. Yo empiezo a pedirle que haga conteo oral de los números y su recurso compensatorio de este pequeño es tomar sus manos y contar así hasta el 100. Él puede contar hasta el 100 porque entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces sabe que ahora sigue
sigue el 20, el 30, el 40, el 50. Él ha aprendido que ahora, si pone así los dedos, tiene que contar 20, 21, 22, porque son dos, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 30, 31, 32, 33, 40, ¿sale? Es decir, su trastorno específico del aprendizaje con una dificultad en el área de las matemáticas o discalculia y su gravedad es leve, es porque ha tenido estos recursos compensatorios, sus manos, y ha tenido servicios de ayuda. Por ejemplo, su mamá lo lleva con una maestra de apoyo por las tardes y puede ir funcionando bien porque va recibiendo estos servicios de ayuda, ¿sale? Por eso es que les puse estas dos imágenes donde la maestra pues está ayudando y compensando esta barrera que tiene esta pequeña en el salón de clases, o por ejemplo el niño que le está leyendo en voz alta. Si por ejemplo tuviera él una dificultad para esta lectura fluida, le está leyendo en voz alta y él puede tomar notas de lo que está escuchando. Pero cuando hay un trastorno específico del aprendizaje moderado, las dificultades ya son más notables. Estas pueden ser en una o más áreas académicas. Ellos sí requieren de periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Necesita servicios de ayuda, incluso en horarios de la escuela, en la casa e incluso cuando ya son adultos, también en el trabajo. Por ejemplo, ahí yo puse una imagen donde está ya ella con un terapeuta, donde requiere la asistencia, el acompañamiento de esta terapeuta para poder modular o moderar esta dificultad de aprendizaje. Cuando ya el grado de un trastorno específico del aprendizaje ya es grave, afecta varias áreas académicas. Tiene pocas probabilidades de aprender sin enseñanza constante, intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Es decir, son niños que pasan años y años y años en terapias, pasando de un maestro de educación especial o un servicio de apoyo a otro, o son los que necesitan cuando ellos pasan, no sé, del preescolar a la primaria, a la secundaria, que reciban el apoyo por parte de ustedes para facilitar a la familia una escuela donde también cuente con estos servicios de apoyo USAID o donde se le pueda seguir dando el acompañamiento. Entonces, espero y esta parte del diagnóstico con esta explicación que yo les pude dar haya quedado clara. Y si no, hagan sus anotaciones y al finalizar continuamos con las preguntas. Como les comenté, estos trastornos específicos del aprendizaje son un trastorno del neurodesarrollo, tienen un origen biológico, es decir, incluyen una interacción entre los factores biológicos, entre los factores genéticos, epigenéticos y ambientales, que van a afectar la capacidad del cerebro para percibir, procesar información verbal o no verbal, eficientemente y con precisión. Por eso se conoce como un trastorno del neurodesarrollo. Estos trastornos específicos del aprendizaje van a interrumpir con el patrón normal del aprendizaje. No es simplemente consecuencia de una falta de oportunidades para aprender ni de una instrucción insuficiente. Por eso al inicio yo les decía, si ustedes ahorita cuando vamos avanzando en esta presentación, ustedes comienzan a identificar algunos niños de su salón de clases, tendrían que empezar a realizar a partir de este momento un plan de trabajo para realizar esas intervenciones y contar a partir de hoy 6 meses. Y si ese niño no avanza, no tiene avances, tendríamos que referir para que un neuropediatra, la psicóloga pueda evaluar y podamos saber si ese niño tiene un diagnóstico de un trastorno específico del aprendizaje y en qué nivel de gravedad para saber cuál va a ser su evolución y el tratamiento que va a requerir. Por eso es importante decir que las dificultades para el aprendizaje son persistentes, no transitorias.
Es decir, cuando los niños, por ejemplo, están aprendiendo a leer, es normal que ellos empiecen a leer con una lectura imprecisa, vacilante, cuando empiezan a escribir que volteen la D con la B. Vamos a ver adelantito por qué hacen estas características. Pero es en un sentido normal, porque es transitorio en lo que ellos desarrollan la lectoescritura. No es decir que ya tengan un trastorno del aprendizaje. Los trastornos específicos del aprendizaje, les decía, muestran niveles normales de funcionamiento intelectual. Es decir, están por encima de los 70 puntos. Aquí a su derecha les agregué la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Psiquiatría sobre el nivel, la puntuación de coeficiente intelectual y la clasificación. Por ejemplo, es decir, si el niño tiene encima de 70, solamente tiene una clasificación de inteligencia limítrofe. Pero si está por debajo de los 70, pues ya hablamos de una discapacidad intelectual, leve, moderada, grave o profunda, dependiendo de la puntuación que salga de la valoración que se hizo por parte de psicología. Por eso les decía, cuando se diagnostica un trastorno específico del aprendizaje, no puede estar asociado a una discapacidad intelectual. Es decir, más bien puede ser que tenga una discapacidad intelectual y su comorbilidad o esté asociado su diagnóstico a una barrera para el aprendizaje en la adquisición de las matemáticas o la lectoescritura, ¿sale? Pero cuando se habla de un trastorno específico del aprendizaje, tiene que ser un nivel de funcionamiento intelectual por arriba de los 70 puntos. Incluso los trastornos específicos del aprendizaje también se pueden dar en personas, en individuos que se consideran intelectualmente dotados. Por eso les decía anteriormente, a veces están en la escuela, en la edad escolar es cuando aparecen y puede ser que no se identifiquen hasta que las demandas cognitivas o compensatorias, nuestros recursos cognitivos, ya no sean suficientes para poder responder a esos desafíos del salón de clases. Estas personas pueden ser capaces de mantener un funcionamiento académico aparentemente adecuado por estrategias compensatorias o esfuerzos extraordinariamente altos o apoyos hasta que las demandas del aprendizaje o el procedimiento de evaluación, pruebas cronometradas, como les decía, supongan barreras para demostrar lo aprendido o para acabar las tareas requeridas. Por ejemplo, ahorita les decía, ahora que están los papás trabajando desde casa con los niños, puede ser que ahorita no se note a lo mejor una barrera en la comprensión lectora, porque ustedes mandan la actividad, papá la lee y ellos dan respuesta, o sea, ellos con ese recurso o esa estrategia compensatoria pueden dar solución, pero cuando ya ellos estén en el salón de clases, cuando regresen ya ellos, ustedes les den esa prueba cronometrada o esa examen con el que ustedes los van a calificar, ahí ya pueden ver que las demandas son más altas y entonces ahí se ve que haya alguna barrera para su aprendizaje. Por eso es que les quise comentar todo esto anteriormente para que podamos sensibilizar nosotros como docentes, como maestros del salón de clases, a los papás, porque es importante canalizar a un especialista y se atienda prontamente estos trastornos del aprendizaje. Bueno, como les dije, quería darles una remembranza de cómo evoluciona estos términos de dificultades de aprendizaje, de qué manual se pueden utilizar para leerlo. Ustedes lo pueden encontrar así como DSM o DSM-5 para que puedan tener una lectura más profunda en relación a este tema y puedan aclarar un poquito más de dudas, y si no, ahorita también vamos a aclararlas. Estas 4 dificultades de aprendizaje que normalmente conocemos en el contexto del aprendizaje
o en el aula es una dislexia, una discalculia, una disgrafía o una disortografía. La dislexia es aquella dificultad específica del aprendizaje que se define como la afección que puede comprender la fluidez lectora, la capacidad de deletreo fonológico, el razonamiento, y que puede afectar el razonamiento matemático, la comprensión lectora y la ortografía. A pesar de que la dislexia es solamente lo asociamos comúnmente a letras, también afecta el razonamiento matemático, porque si no tenemos una buena decodificación lectora o decodificación de los fonemas, de grafema, esta conversión que hacemos cuando leemos, no vamos a tener una buena comprensión y no vamos a poder dar resolución a ese razonamiento matemático. La discalculia son las dificultades en las operaciones, en el cálculo correcto y fluido, así como en el sentido numérico. La disgrafía, por otro lado, es la dificultad o las dificultades en este control de trazos que da por resultado una tipografía poco clara o no legible. Y la disortografía es la dificultad en la automatización de las normativas ortográficas. Cuando yo les voy haciendo lectura de estas dificultades específicas del aprendizaje, ustedes pueden darse cuenta cómo una se relaciona con otra. Es decir, no son puras las dificultades de aprendizaje. Puede tener, pues si hay una dislexia, puede tener también dificultades en la parte matemática. O si hay una dislexia, puede haber una disgrafía o una disortografía. Porque la tipografía pues no es poco clara, pero puede ser porque cuando empieza a leer pues está nervioso, escribir, perdón, está nervioso y entonces su trazo no es claro o legible, ¿no? Porque como tiene que recurrir a todas estas medidas compensatorias para poder escribir correctamente, pues por eso se presenta esta variedad también en la disgrafía. Pero eso les menciono, es una comorbilidad. El diagnóstico inicial sería una dislexia con comorbilidad, con una dificultad de aprendizaje en disgrafía. ¿Sale? Yo elegí una de estas dificultades de aprendizaje para poderles compartir un poquito más. En este caso vamos a hablar de la dislexia. Pero antes de avanzar en el tema de la dislexia, quise compartirles esta pantalla. Quiero hacerles mención, pues que tenemos que reconocer y saber que el cerebro funciona en su totalidad. Hemos escuchado muchas veces los estilos de aprendizaje. A veces en el salón de clases decimos, este niño tiene un aprendizaje visual, o este niño es muy visual, o este niño hay que darle recursos visuales, pero el cerebro no funciona así. Es decir, por ejemplo, es como si ahorita yo solamente estuviera hablando y ustedes no tuvieran ningún recurso visual, o al contrario, solamente estuvieran el recurso visual y vieran que van pasando la presentación y no escuchan nada a ustedes, ¿no? O al contrario, si fuera un taller y ahorita conforme vayamos avanzando yo les diera material para manipularlo, les pudiéramos hacer una actividad para ustedes elaborar material para trabajar la dislexia, pues podrían trabajar todo su cerebro, todas las áreas del cerebro. Por eso es que aquí les pongo un poquito qué área del cerebro trabaja cada cosa. Por ejemplo, el área de Broca, ¿no? Esta comprensión y expresión gramatical, el procesamiento de verbos, la programación motora para la articulación del habla. Ustedes deben de conocer a alguna persona que luego tiene un evento cerebral y pierde la capacidad del habla, pero ellos pueden, por ejemplo, depende del diagnóstico, ellos pueden hacer la escritura sin ninguna dificultad ni nada. ¿Por qué? Porque el área que está dañada solamente es esa y las demás áreas están bien, ¿no? Entonces es importante saber que el cerebro funciona en su totalidad y por lo tanto necesitamos favorecer todas las vías de entrada, visual, auditivo, táctil y motor. Hablando de dislexia, les agregué esta definición un poquito extensa, pero que creo es importante y centra todo lo que refiere a una dislexia.
Es un trastorno del aprendizaje que es de origen neurológico. Está caracterizado por dificultades en la precisión o fluidez en el reconocimiento de palabras y por falta de habilidades de deletreo y en la decodificación. Estas dificultades son el resultado de déficits en el componente fonológico del lenguaje y son generalmente inesperadas en relación con otras habilidades cognitivas, habiendo recibido instrucciones afectivas efectivas del docente. Consecuencias secundarias pueden incluir problemas, como les decía, en la comprensión lectora y reducen la experiencia del niño con la lectura, hecho que puede impedir el incremento del vocabulario y el desarrollo de las redes semánticas, que son el sustento del conocimiento. Bueno, creo que esta diapositiva tuvieron dificultad para poderla ver. Entonces voy a regresar un poquito para que la puedan visualizar. Les decía, aquí están los 4 dificultades específicas del aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía y disortografía. Les comentaba cómo el cerebro trabaja en su totalidad y les hacía referencia sobre cómo cada parte del cerebro tiene una función y que cuando alguna de esas funciones falla, pues por eso es que se da algún trastorno específico del aprendizaje. Por eso es que necesitamos la valoración de un especialista. En este caso, cuando son niños de corta edad, pues necesitan la valoración por parte de un neuropediatra. Les refería sobre la definición de dislexia. Entonces, recuerden que la dislexia pues va a tener, es de origen neurobiológico, es decir, si me regreso aquí a este cerebro, va a tener alguna dificultad en este cerebro, en la evolución o en las características de ese cerebro, ¿vale? Entonces, por eso es neurobiológico. Y está caracterizado por dificultades en la precisión, en la fluidez de reconocimiento de palabras y la falta de habilidades en el deletreo y la decodificación. Es decir, tiene déficit en el componente fonológico del lenguaje. Es importante poder compartir con ustedes que hay predictores de rendimiento lector, es decir, hay habilidades que tenemos que ser muy observadores en el salón de clases para poder saber en qué debemos de intervenir con los niños para poder, ya sea, identificar si hay alguna barrera en alguna de estas habilidades o, a pesar de nuestra intervención por 6 meses, continúan y necesitamos la canalización a algún especialista, ¿vale? Entonces, les comparto estos predictores de rendimiento lector de Rufina Pearson. Ella es una, ella acaba de sacar un libro. Ella es de Buenos Aires, Argentina, del 2013. Es una, la publicó en una revista de Argentina de Neuropsicología y habla sobre que predecir, pues es anticipar, es poder saber si está pasando algo en alguna de estas funciones. En este caso, la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es un tema muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de dislexia. Esta conciencia fonológica es la capacidad de analizar y manipular los sonidos y los componentes del habla. Es decir, es poder darle al niño, que él pueda entender que la palabra tiene partes, que esa palabra tiene sonidos y que esos sonidos se llaman sílabas, pero en una parte inicial le podemos decir nada más que esta palabra, por ejemplo, conciencia, tiene partes para poderla decir, ¿sale?
Ahorita voy a explicar un poquito más adelante cómo podemos trabajarlo en el salón de clases. La identificación también de letras es conocer siempre las letras por su sonido o por su nombre. Cuando estamos luego enseñando a los niños a leer, les decimos, es la M de mamá o es la M. Y entonces los niños cuando les dictamos, por ejemplo, o quieren leer la palabra mamá, dicen M, M-A, ¿no? O dicen, o les dices, escribe mamá, y ellos dicen, la M de mamá, o la M, y entonces dicen M, ¿no? Entonces más bien nos dice que debemos de reforzar que deben los niños conocer el nombre por su sonido, perdón, la letra por su sonido y por su nombre, es decir, es la M, se llama M y suena ¿vale? Y cada una de las letras del abecedario de esa forma. También otro predictor de rendimiento lector, pues son las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas que luego sirven como indicadores también de riesgo. Por ejemplo, puede ser la velocidad de denominación. La velocidad de denominación es aquella fluidez con la que se produce una etiqueta verbal para un estímulo visual. Por ejemplo, si yo les presento pues la denominación sería, todos pueden decir una pluma, un marcador, no sé, ¿no? Esa es la fluidez de denominación. Pero si yo les presentara un objeto que a lo mejor muchos pueden no conocer, pues podrían decir, esta es como la velocidad de denominación, es decir, no, que es como se llama, ¿no? A lo mejor unos podrían decirlo rápido y otros pues, no podrían decirlo, o esperar a que más características, por ejemplo, que yo les comentara, para qué sirven, cuál es su funcionalidad. Otra habilidad cognitiva también que es un predictor en el rendimiento del lector, pues la memoria verbal. Esta es la capacidad que tenemos limitada o de sostener cierta información para que los procesos los podamos automatizar. Por ejemplo, una memoria verbal, cuando se satura esta memoria verbal, puede ser un indicador de riesgo porque no vamos a poderle dar respuesta, por ejemplo, a algún problema matemático, porque la memoria verbal cuando nos van leyendo o lo vamos leyendo, por ejemplo, Juanito fue a la tienda y compró manzanas, jitomate, por las manzanas pagó tanto, o sea, esa memoria verbal de poder retener esa información y poderle dar una resolución después al problema. Por eso también es un predictor en el lector y es un indicador de riesgo. Es importante que ustedes puedan evaluar todas estas características en el salón de clase. Y los niveles de escritura, esos niveles de escritura que ustedes ya conocen, el nivel presilábico, silábico, silábico alfabético, hasta el nivel alfabético, ya cuando el niño tiene esta estructura de la escritura, ¿sale? Esos niveles con los que ustedes evalúan en el salón de clases también es un predictor de rendimiento lector. Hay otra organización de estos predictores de rendimiento lector por parte del doctor Ezequiel Guevara Delgado. Él es un fonoaudiólogo de Temuco, Chile, y él nos habla de estos predictores de rendimiento lector. Uno de ellos, pues igual, yo les comentaba la fonología o la conciencia fonológica, que es parte muy importante para el desarrollo de la lectoescritura. Recuerden que él es el encargado del reconocimiento y de la manipulación auditiva de lo que se escucha. Es decir, que si ustedes le dictan al niño mamá, y puede decir ma, y que puede escribirlo, o que pueda ir dándole un sonido, esa conversión del grafema a fonema pueda irle dando un cambio y esta memoria verbal haga su trabajo y toda esta denominación, incluso decir mamá y que diga mamá, ¿qué es? Mamá es la persona que me cuida, ¿no? O sea, le digo, por eso es que incluye todos estos procesos y son predictores. El vocabulario también, pues mientras más vocabulario tengamos, más comprensión lectora. Si leemos no sé, por ejemplo, si yo leo una revista de coches, pues a lo mejor yo no voy a entender muy bien.
¿no? Porque hay partes o cosas que yo no entiendo porque no están dentro de mi vocabulario. Entonces, mientras más vocabulario tengamos, más comprensión lectora vamos a tener. La velocidad de denominación, esa que ya les dije, de ver el lápiz o ver la pluma y decir lápiz, pluma, esa es la parte rápida de poder, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que estar muy alertas en el salón de clases cuando nuestros niños tienen barreras en su lenguaje, porque esperamos que un niño, más o menos a los 3 años, él ya pueda hacer una oración completa y más o menos a los 5 años tenga una expresión clara. Entonces, si el niño tiene barreras en su lenguaje, va a tener poco vocabulario, va a tener una baja denominación. Y entonces también va a ser una barrera para que se pueda desarrollar la lectoescritura. Y no quiere decir que sea un trastorno específico del aprendizaje. Por ejemplo, en ese caso tendría un trastorno del lenguaje. Y su comorbilidad es un trastorno específico del aprendizaje. Y si recibe la terapia del lenguaje y va con el especialista y se le trabaja esto, pues después podemos trabajar la lectoescritura, ¿sale? El reconocimiento grafema-fonema y el conocimiento del alfabeto. Voy a cambiar la presentación. Voy a poner. Ahí creo que ya se ve mi presentación. Voy a poner mi presentación. Nosotros le apoyamos, maestra. Ahí se ve. Confirmar si se ve, por favor. Sí, maestra, sí se ve. Perdone, voy a adelantarme un poquito. Y bueno, les refería sobre los rendimientos de los predictores de rendimiento lector. Y estábamos aquí en la parte de los que les comentaba sobre el doctor Ezequiel Guevara. Él también hace estas aportaciones y también tiene, lo pueden buscar, y él también tiene muchísimos investigaciones que ha hecho en esta parte, y pues también pueden sumar muchísimo más a su formación. Entonces, bueno, el conocimiento del alfabeto y el reconocimiento del grafema-fonema, pues es importante pues que él pueda conocer el nombre y el sonido, como les decía, de cada letra del abecedario, y les decía, es importante que pueda aprender el sonido de ese grafema y no el nombre. Por ejemplo, el sonido de la M, la M. Ok. Voy a pasar habiendo hablado de un poquito de la dislexia, voy a pasar a unas propuestas de intervención que yo trabajo en el servicio. ¿Sí me dicen si sí se ve ahí también? Sí, maestra. Okay, gracias. Bueno, como les decía, el cerebro pues trabaja en su totalidad, por eso hay que estimular todas las vías de entrada, la vía visual, auditiva, táctil y motora. Por ejemplo, aquí es un material para poder discriminar el sonido inicial de las vocales, o el sonido inicial de algunos objetos que inician con vocales, y ahí pues yo adapté ese material para que nuestros niños que se atienden en la fundación, pues ellos puedan manipularlo, porque siempre traten de utilizar material que sea tangible, que ellos puedan tocar para que podamos estimular la vía de entrada motora y la vía de entrada táctil, ¿vale? Por ejemplo, cuando tienen barreras en la escritura fina, pues podemos usar aquí, como la foto de la derecha de la pantalla, una charolita con esta charolita es de sal, y ahí pueden empezar la escritura, y ustedes pueden ver que pues realmente se esté consolidando esta conciencia fonológica de decirle elefante, por ejemplo.
y ver que realmente él está escuchando elefante y que él puede escribir la letra E, ¿sale? Y entonces podemos saber si él ya conoce la E de forma visual, porque se la puedo enseñar y él puede decir, esta es la E, auditiva, porque le estoy diciendo elefante, táctil, porque ya manipuló previamente el material, y motora, porque está haciendo su trazo. Y cuando también la discapacidad motora sea más severa, pues también pueden utilizar otros materiales. Por ejemplo, aquí es un instrumento musical y yo le voy dictando palabras y él va pegando cuál se escribe con ma, cuál con me, cuál con mi. ¿Sale? Ustedes pueden ir haciendo las adaptaciones en el material. Un material que pueden utilizar para trabajar esta parte de la conciencia fonológica, pues son rimas. Es que el niño puede identificar las semejanzas entre las palabras que contienen la misma secuencia en fonemas finales. Por ejemplo, en la red pueden encontrar este tipo de materiales, los rompecabezas, para hacer la asociación, piña, niña, pato, gato, anillo, martillo, fresa, mesa, y también estos materiales. ¿Qué rima con león? Fresa, rana, helado o avión, ¿sale? Y que el niño pueda irlos asociando. Y la otra vía que estamos favoreciendo, recuerden que tiene que ser la motora, es decir, darle un material tangible. Y el material tangible que yo le puedo dar es esta copia del lado derecho para que él lo trabaje en su pupitre. Le puedo dar por equipos los rompecabezas, o le puedo dar de 2 en 2 y luego lo trabajen en grupos, o podemos jugar al memorama con esos mismos, ¿vale? Otro, pues pueden ser las sílabas. Recuerden que las sílabas pues también es una parte muy importante para la lectoescritura. Los niños deben de comprender que las palabras están formadas por partes, por sílabas en este caso, pero si les decimos sílabas, pues a lo mejor pueden inicialmente no entenderlo, pero podemos decirles que están formadas por partes. Estos materiales también son de la red, pero ustedes los pueden fabricar o pueden pedir apoyo a la familia. Es muy importante incluir a la familia en estos materiales. Por ejemplo, el niño está haciendo ahí división silábica, sol, oveja, por eso hay 3 puntitos. Y si ustedes le ponen aquí su mano al niño en su papada, puede decir oveja. Y entonces aquí puede contar, le pueden ayudar. E incluso le pueden poner la mano del otro niño así, ¿no? Así para que él cuente y que él pueda hacer el conteo. Y entonces estamos trabajando la parte de la memoria y la parte de la atención sostenida, porque no solamente es escuchar la vía visual, sino que también va a tener que estar atento a lo que el otro niño está haciendo, ¿sale? Y al mismo tiempo él y al mismo tiempo el otro niño. Y luego complementarlo con un material de forma que él pueda hacerlo en su cuaderno. Cuando ya el niño logre detectar el sonido inicial y final, pues podemos trabajar en los sonidos medios. Miren, por ejemplo, hay las campanitas. Por ejemplo, él tiene una comorbilidad en el lenguaje, pero pues eso no impide que no nos pueda decir con qué se escribe la palabra, el número 1, con qué vocal. Él utiliza unas campanitas y hace el sonido y dice 1, y entonces pues ya puede tocar la U. Pueden hacer uso de la tecnología, como ahorita pues se está haciendo mucho esta parte de distancia y el seguimiento en casa, pues le pueden fabricar algún material a las familias y que lo reproduzcan en sus celulares o en un PowerPoint. Y aquí pues una charolita, aquí los terapeutas ocupacionales de la fundación pues nos apoyaron para hacer un señalador para que él pueda, porque su barrera es motora, entonces él puede manipular el material con su cabecita. Y entonces, por ejemplo, él está haciendo también la discriminación auditiva, por ejemplo, le presenté la so, él pesó y entonces tiene que asociarla con sopa. Y entonces pues ya señala que es la sopa. Eso. Y son materiales de muy bajo costo. Yo, por ejemplo, esos materiales se los entrego a la familia, ellos los colorean, los enmican, o sea, es material que la familia puede elaborar. Ya posteriormente que hayamos trabajado las rimas, las sílabas, todo esto, podemos darle paso a la escritura. Recuerden que la escritura es la automatización en la codificación lectora. Es decir, si trabajamos la lectura, se va a automatizar el proceso del lector. Entonces, pues aprender a escribir es la síntesis entre la conciencia fonológica, lo que ya trabajamos previo con los sonidos, con todo esto, el conocimiento de las letras, de decirle que es la M, que se llama M, que suena ¿sale? Ya trabajamos eso, entonces ahora es automatizar ese proceso.
Es decir, si yo le dicto memo, ahí le estoy haciendo la división silábica con la división de la palabra, con palitos, y entonces él utiliza el material, o pueden utilizar silabarios también, ¿no? Y si no, pues en cartoncitos, ellos lo pueden hacer, les digo, lo puede hacer la familia, y así ya pueden empezar a darle bueno, entrar el proceso previo de la escritura, y luego ya la codificación lectora con la memoria verbal y todo esto que ya habíamos trabajado. Y bueno, para darle cierre y escuchar sus dudas, pues quise compartirles esta frase. Recuerden que quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, también enseña al aprender. Entonces nosotros aprendemos de los niños y niñas que atendemos, y ellos aprenden de nosotros. Aprendemos de las familias, porque las familias nos pueden compartir qué barreras están teniendo para poderles enseñar, ¿no? Y entonces poder aprender de ello y enseñarnos mutuamente. Les comparto alguna bibliografía que pueden consultar también en la red, o incluso algún libro, el que les decía de Rufina Pearson. Y bueno, yo con esto pues les doy las gracias, les dejo mi contacto del correo de la fundación para cualquier duda, para que nos compartan qué están haciendo en sus aulas. Nos gustaría mucho ver realmente, ¿no? Vuelvo a repetir lo que ya les dijo nuestro director de la fundación, el licenciado Juan Francisco. Nuestros niños pues son sus niños, y yo deseo que desde el amor con el que nosotros compartimos día a día con las familias, pues también sea el amor que en sus salones de clase crezca o se favorezca el aprendizaje. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy siempre para servirles. Gracias. A nombre de toda la comunidad educativa presente, le agradecemos su intervención. En los siguientes 15 minutos daré lectura a las preguntas de nuestra comunidad. Nuestra primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo se debe trabajar en el CAM la lectura y la escritura? Igual, de la misma forma, estas fotitos que yo les presenté con la autorización de las familias son niños que asisten a CAM. Voy a regresarme un poquito para que puedan ver. Son familias, buena excepción del medio. Son familias que asisten a un centro de atención múltiple, y es de la misma forma. Recuerden solamente estimular las 4 vías de entrada de información: visual, auditivo, táctil y motor, y favorecerlo así, con materiales que puedan ustedes elaborar, que no sean de costo. Por ejemplo, en el servicio utilizamos las tapaderitas del garrafón para hacer el silabario, y entonces, por ejemplo, con el señalador, más fácil, porque la tapaderita del garrafón, de hecho aquí tengo una, miren, la puse aquí para poderles enseñar. Pueden poner aquí en medio la sílaba o el fonema que van a trabajar, y con el señalador lo pueden manipular. Hay niños que utilizan sus pies, los niños que utilizan sus codos, y miren, se puede mover. Igual, les digo, es el mismo material, solamente voy a regresar a esta para que puedan ver, es el mismo material y solamente que lo adaptan. Gracias, maestra. Nuestra siguiente pregunta es, los alumnos con discapacidad que no acceden a la escritura y la lectura, ¿cómo se puede compensar en la escuela esto? Bueno, bueno, en el servicio, por eso es que se evalúan estas vías de entrada de la información, para ver cuál está más desarrollada, o tiene mayor habilidad, y a partir de ahí empezarlo a trabajar. Cuando más bien es una discapacidad intelectual en un grado grave, por ejemplo, y que no pueden acceder a la lectoescritura, pues pueden, pero sí pueden acceder a los cuentos, pueden acceder a cuentos con pictogramas,
y pueden favorecer aquellos predictores de rendimiento lector, el vocabulario, por ejemplo, los pictogramas con los que ellos, y así pueden ellos, si no tienen lectoescritura, y bueno, si supongamos que también tienen alguna barrera en su lenguaje, pues también, si ellos tienen mayor vocabulario con los referentes visuales, también ellos pueden comunicar de mayor forma cuáles son estas necesidades que ellos tienen. Por ejemplo, con los pictogramas para decir, pues, que cómo se sienten, qué necesitan, cuáles son las rutinas y ellos puedan tener mayor comprensión. Aunque no se puede favorecer la lectoescritura, pero yo les digo, de verdad, primero hay que intentarlo, hay que favorecer todas las habilidades y después de eso poder decir, no, no se pudo, ¿no? Primero hay que favorecer estas habilidades y a lo mejor pueden hacer una lectura global, pueden favorecer con lecturas globales, su nombre, el de su familia o así, pero finalmente pues está trabajando la lectoescritura. Gracias. Siguiente pregunta. En USAER, ¿qué se recomienda trabajar con los niños más grandes de quinto y sexto, quienes quizá se aburren con mayor facilidad con los materiales, pero tienen las dificultades en estas áreas de aprendizaje? Bueno, la verdad es que fíjense que el aprendizaje no es para nada aburrido, de verdad, se los prometo. Miren, si ustedes utilizan estos materiales, los niños lo van a disfrutar mucho y ustedes lo van a disfrutar muchísimo más. Miren, por ejemplo, para trabajar memoria visual, por ejemplo, el juego de destreza, que luego salta, a los niños grandes les encanta y pueden trabajar, por ejemplo, puede ser que alguna familia lo tenga ahí en casa y que se los puedan prestar o no sé si se permita que poco a poco puedan ir a hacer colectas o para que puedan tener sus materiales ahí en el salón de clases. Y por ejemplo, este material de destreza trabajan velocidad de procesamiento, o sea, toda esta parte visual de poder, el encaje de poderlo trabajar rápido y lo pueden hacer muy divertido y si no, pues con rompecabezas que ellos puedan fabricar. A ellos les encanta de verdad fabricar, hacer sus materiales que ellos lo hayan hecho, pues les favorece mucho. A veces lo que yo creo que puede ser barrera es que, por ejemplo, las actividades, sé que tienen un salón de clases con muchos niños, y que entonces puedan, a lo mejor hacer grupitos, ahorita que están ustedes dividiendo bueno, por lo que escucho con las familias, no porque yo sea que así es, pues que estén dividiendo, no sé, por ejemplo, el lunes van unos niños, el martes otros, así, pueden, por ejemplo, evaluar y si están trabajando en esta parte de la lectoescritura, ver qué niños pues más o menos tienen el mismo nivel y citarlos por esos niveles y ir haciendo materiales de acuerdo a esos. Y entonces los niños no se van a aburrir, porque van a estar manipulando los materiales y van a estar favoreciendo estas 4 vías de entrada de la información. Muchas gracias, maestra. Nos comentan, tengo la duda acerca de los términos, ya que me genera confusión. TEA como trastorno del espectro autista y en la conferencia se habla de trastorno específico de aprendizaje. ¿Cómo poder diferenciarlos al verlos en algún expediente o diagnóstico de los alumnos? Sí, fíjense que sí creí que iba a causar confusión, pero como así lo van a encontrar, por eso es que lo quise referir así. Por eso yo les decía TEA, trastorno específico del aprendizaje, y TEA. En un lenguaje más inclusivo, ya no se, esperemos en poco tiempo, ya no se diga TEA, sino se diga SEA, condición del espectro autista, porque es una condición de vida, no en esta parte de la lucha por la inclusión. Y el TEA, pues, o el TEA, es un trastorno específico del aprendizaje. Yo lo puse así porque en algunas cosas lo van a encontrar así, pero si ven trastorno específico del aprendizaje, y recuerden que ustedes lo van a, por ejemplo, a encontrar trastorno específico del aprendizaje o TEA con dificultades en la lectura en un grado leve. Eso es lo que va a marcar la diferencia.
porque, o el doctor en neuropediatra así le pone impresión diagnóstico TEA, comorbilidad o asociado a dislexia, y entonces ya ustedes pueden saber que es un trastorno específico del aprendizaje. No sé si me di a entender. Gracias, maestra. Última pregunta. ¿Cuáles son los datos de contacto de CRIP Teletón? Sí, bueno, miren, en la página de la Fundación Teletón, ya sea en Facebook, en Instagram y todo, ahí está nuestro número de teléfono y ahí pues nos pueden llamar, y aquí al finalizar de la presentación estoy avanzando, pues también está mi correo de contacto si específicamente quieren dirigir alguna pregunta para mí, o si me quieren compartir sus experiencias, sus materiales que están usando. Me encantaría poderlas ver y yo retroalimentarles con una foto de los materiales que yo también uso ahí en la fundación. Gracias, maestra. Comparto los datos del teléfono 462-60-686-66, con una atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 de la tarde. Bien, para dar fin a esta conferencia, cedo el uso de la voz al maestro Josué Renato. Maestra Lía Guadalupe, pues muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de la Dirección General de Educación Básica. Expreso nuestro más sincero agradecimiento por compartirnos estos aprendizajes esta fría mañana. Hay muy buenos comentarios en redes sociales, en la caja de chat, en la caja de preguntas, y eso realmente nos emociona. Nos emociona tener esta oportunidad de comunicarnos, de continuar buscando aliados estratégicos que nos vayan acompañando en la atención educativa de niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad inscritos en la educación básica y que también son acompañados por la educación especial en estos momentos. Agradezco mucho que nos haya acompañado también en la mesa el licenciado Juan Francisco Ruénes, director general de CRIT Guanajuato, a la licenciada Mariela, a la licenciada Sandra. Muchísimas gracias por acompañarnos en el detrás de cámaras, en la antesala de este evento. Realmente nos emociona tener esta oportunidad de concluir nuestro primer evento. Invitamos a todos los asistentes que estén pendientes de las redes sociales de la página y de las páginas oficiales de la Secretaría de Educación Guanajuato para la publicación del próximo evento, aproximadamente en 22 días. Les invitamos que estén atentos para realizar el registro. Tenemos ya preparada agenda de trabajo y al finalizar esta actividad estaremos colgando este contenido en la página oficial de YouTube de la Secretaría de Educación Guanajuato y compartiendo, si es que así nos lo permite la maestra Lía Guadalupe, su presentación a través del correo electrónico para toda la institución. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un excelente día.